Sebastián, te contesto tu pregunta. Sí, ya pasamos el link. Está en el chat, así que entra por ese enlace y anótate. Estamos grabando. Bueno, ya arrancamos con las formalidades, así que vamos a lo nuestro. Bueno, nos alegra mucho verlas y verlos. Pregunta que le hacemos es, ¿qué pasa? No llegó el... Ah, ahí lo pasó Gabriela. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a esta mesa que se plantea una pregunta: ¿qué son las pedagogías decoloniales? Y propone darle una mirada desde la didáctica de la literatura. Vamos a hacer una breve introducción en términos de que, digamos, nos presentamos, porque hay gente que nos conoce, hay gente que nos conoce más, hay gente que nos conoce menos y hay gente que puede no conocernos directamente. Gabriela está súper atenta, gracias por responder. Sí. La cuestión es que tanto Viviana como yo trabajamos en la carrera de letras de UNIPE. En algún momento también hemos trabajado en los CCC, veo gente del CCC, digamos, a los que hemos tenido como estudiantes, algunos siguen cursando. Viviana fue coordinadora, yo docente. En realidad, como para hacer una presentación, me parece que lo correcto es que yo haga primero una presentación de Viviana, con quien trabajo hace muchos años. La especialista María Viviana Arre, así decimos su nombre completo, profesora y licenciada en letras, además, con una larguísima trayectoria, con intereses que abarcan la literatura comparada, es de vieja data miembro fundadora de la Asociación Argentina de Literatura Comparada, la literatura argentina y también la literatura europea, ya que está a cargo de la materia de literatura argentina y de introducción a los estudios culturales en la carrera de letras de la UNIPE, y es también profesora adjunta de literatura europea 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bien, tiene, como dije, una larga trayectoria comparatista. En este momento es codirectora de un proyecto de investigación que yo dirijo, que se ocupa precisamente, cuyo nombre es, si me acuerdo el nombre completo bárbaro, Literatura Comparada, Literatura Mundial y Perspectivas Decoloniales, una indagación o indagaciones para la construcción de un diccionario de conceptos clave. Es un proyecto muy ambicioso que estamos llevando a cabo junto con otras y otros investigadores, a quien después vamos a nombrar porque somos un equipo. Bien, he presentado entonces a Viviana Arre por un lado. Viviana. Bueno, presento a Gabriela. Gabriela Fernández es profesora y licenciada en letras por la Universidad de Lomas de Zamora, doctora en la UBA con una tesis sobre didáctica del teatro, especialista de Flaxo y es la referente arial de las carreras de letras de la UNIPE, además de ser docente titular de Literatura Europea 1 y 2 en la Universidad de Lomas y de Literatura en Lenguas Latinas y en Lenguas Anglosajonas en la UNIPE. Tiene una extensísima trayectoria, también es fundadora del Centro de Investigación de Literatura Comparada y de la Asociación Argentina de Literatura Comparada, y ha presentado múltiples publicaciones, artículos en revistas, en congresos y en jornadas, tanto en la Argentina como en otros países de América Latina y también de Europa. Bueno, me olvidé decir que es la coordinadora de la carrera de letras, Viviana, ¿no? Eso que no es algo menor.
Bueno, Bueno, y la tenemos unos directora del cuantos años. proyecto, ¿no? Que ella ya lo mencionó, de este proyecto que así tan ambicioso, ¿no? De recopilación y de trabajo con los conceptos de pedagogías, digamos, de literatura comparada, perspectivas decoloniales, literatura mundial, etcétera. Bueno, para arrancar voy a compartir pantalla, crucen los dedos, esperemos que sea posible. Y voy a arrancar por... Hay algo que no me está permitiendo compartir, como tenía que ocurrir, obviamente. A ver, ahí está, ahora sí. Ahora sí, no me aparecía la ventana que tenía que compartir. Bueno, ustedes me dirán si se ve, porque a mí Google me dice que estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dirán si se ve o no. No No estamos viendo. todavía, no. No se está viendo. Vamos a ponerle una ficha a Google porque yo no creo que me mienta. Está compartiendo una ventana Google, se supone. Pero no hay caso, ¿eh? No, nos seguimos viendo nosotros. Voy a dejar de compartir e intentar de nuevo. Pero ahora no me permite. Bueno, mientras tanto les voy comentando. En realidad nuestro propósito es plantear algunas variables vinculadas a las pedagogías decoloniales y su relación con la didáctica de la literatura. Es decir, la pregunta que nos hacemos es cómo se puede pensar, cómo se pueden pensar algunas cuestiones de didáctica de la literatura desde las pedagogías decoloniales. Voy a ver si puedo ahora compartir. Tu pantalla sigue siendo visible para los demás, me dice, cosa que realmente No es no es cierta. verdad. A ver, vamos a hacer un nuevo intento. Bueno, ahora vamos a ver. Ya no estás presentando, son muy contradictorios los mensajes. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a hacer un nuevo intento, dejamos de compartir. A ver cuándo me habilita nuevamente. Si no, Viviana, ¿vos podrás compartir? Voy a intentarlo. Bien. A ver. Porque a mí no me lo permite. Me dice que vos estás presentando. Claro. O sea que no me deja. Dejar de presentar. A ver.
Le doy la orden, No. dejar de compartir pantalla, pero... Dice, tu pantalla sigue siendo visible. Qué bárbaro. No, Ahora no, sí. no me permite. No me permite. ¿Ahora no? Voy a cancelar. A mí no. No, no me permite. Bueno, voy a hacer un último intento. Sí. A ver ahora. ¿Lo tenías en PDF, Gaby? ¿También? En Está en vez PDF, de... está en PDF. Ah, Ahí se ve. ¿Se ve? Listo. ahí sí, ahí está, ahí está. Ahora se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, qué Se ve, se ve, se milagro. ve. Bárbaro, bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la pregunta es qué son las pedagogías decoloniales, una mirada desde la didáctica de la literatura. Para empezar, para iniciar esta presentación, vamos a ver cuáles son los propósitos de nuestra charla. El primero de ellos es presentar los rasgos más característicos de las pedagogías decoloniales en el marco de las perspectivas decoloniales, ¿no? Es decir, no podemos pensar las pedagogías decoloniales sin plantearnos primero qué son las perspectivas decoloniales, cuáles son sus aspectos más relevantes, etcétera. Y en segundo lugar, vamos a ponderar cómo desde la didáctica de la literatura se puede tomar el aporte de las pedagogías decoloniales para la revisión crítica de algunos aspectos, ¿no? Es decir, cómo podemos utilizar las pedagogías decoloniales o inscribirnos dentro de las pedagogías decoloniales como modo de acercamiento a la literatura para desnaturalizar algunos presupuestos, para replantear algunos conceptos que habitualmente usamos, para tomar determinadas decisiones didácticas e incluso para ponderar nuestros armados de distintos corpora de textos, ¿no? Es decir, en qué pueden contribuir las pedagogías decoloniales para ayudarnos a pensar la literatura desde otro lugar, desde un lugar más vinculado a la opción decolonial, por supuesto. ¿Qué recorrido vamos a hacer? Vamos a hablar primero de el giro decolonial, tomando dos aspectos. Primero, el paradigma de la decolonialidad, es decir, plantearnos cuáles son esos rasgos que son los más característicos de la decolonialidad. Y en segundo lugar, una caracterización muy somera de lo que muchos investigadores decoloniales llaman la universidad occidentalizada. Muy desafiante, muy controversial este aspecto. El segundo de los puntos que vamos a tomar es una caracterización breve de las pedagogías decoloniales. Y en tercer lugar vamos a trabajar con algunos presupuestos desde la didáctica de la literatura. Así que arrancamos nomás con una cita sobre el giro decolonial, que es de un texto de Ramón Castro Gómez y Ramón Grossfogel. Dicen estos autores, la ciencia social contemporánea no ha encontrado aún la forma de incorporar el conocimiento subalterno a los procesos de producción de conocimiento. Sin esto no puede haber decolonización alguna del conocimiento, ni utopía social más allá del occidentalismo. La complicidad de las ciencias sociales con la colonialidad del poder exige la emergencia de nuevos lugares institucionales y no institucionales desde donde los subalternos puedan hablar y ser escuchados. En este sentido, siguiendo a Nelson Maldonado Torres, que hablamos de un giro decolonial no solo de las ciencias sociales, sino también de otras instituciones modernas, como el derecho, la universidad, el arte, la política y los intelectuales. El camino es largo, el tiempo es corto y las alternativas no son muchas.
más que como una opción teórica, el paradigma de la decolonialidad parece imponerse como una necesidad ética y política para las ciencias sociales latinoamericanas. Bueno, como vemos en este planteo que nos están haciendo Castro Gómez y Grossfogel, se habla de la necesidad de descolonizar, es decir, de plantear una mirada vinculada al paradigma decolonial en aquellos lugares que están institucionalizados y aquellos que no lo están también, ¿no? Pero fundamentalmente ellos hablan de las ciencias sociales, de la producción de conocimiento, y esto supone plantear la idea de que es necesaria una mirada que se distancie del occidentalismo y del eurocentrismo. La opción de colonial o el giro de colonial, digamos, para utilizar el término que usan estos autores, plantea el rescate de las subalternidades, el rescate de aquellos modos de vivir, conocer, construir conocimiento, otros, ¿sí?, que no son los que están convalidados por una perspectiva eurocentrada. Y en este sentido, el rescate de esos modos subalternizados o racializados de vivir, de pensar y de construir conocimiento es el verdadero eje de los planteos decoloniales. Cuestionar el eurocentrismo y el occidentalismo como perspectivas que ponen el acento en un sector de la humanidad y de sus construcciones teóricas y de sus praxis en distintos órdenes de la vida, pero que no representa a una totalidad que en buena medida o en muchos casos ha sido silenciada, olvidada, cuando no aniquilada. Esto es el pensamiento decolonial, esto plantea el giro decolonial que se presenta, aquí dice, como una necesidad ética y política, pero yo diría, no solo como una necesidad, sino como una práctica política, ¿no? El giro decolonial no solo es una manera de pensar diferente, un tipo de teorización que pone en cuestión determinados supuestos que están muy extendidos y universalizados y construidos como universales en términos generales, sino que también la opción decolonial es una praxis, un modo de vivir y de ver la realidad, un modo de operar en la realidad y de categorizar la experiencia. Esto en relación al giro decolonial, pero hemos dividido este apartado sobre el giro decolonial en dos secciones. La primera de ellas habla de algunas características de la decolonialidad o del paradigma decolonial. Bueno, y lo primero que decimos es que en la construcción del paradigma de la decolonialidad ha sido muy importante el trabajo, la reflexión, la investigación del denominado Grupo Modernidad-Colonialidad, integrado por investigadoras e investigadores latinoamericanos. Este grupo comienza a trabajar más o menos en la década de los 90 y entre los integrantes de este grupo podemos mencionar investigadores, docentes y pensadores y pensadoras de buena parte de América Latina en general. Aquí estamos nombrando algunos nada más, ¿no? Nelson Maldonado Torres, Aníbal Quijano, María Lugones, Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, Walter Miñolo, Catherine Walsh, Silvia Rivera Cusicanqui, Karina Villaseca. Nombramos algunos y quisimos introducir además a varias mujeres, ya que sería muy contradictorio que el pensamiento decolonial fuera llevado adelante nada más que por sujetos varones. Así que mencionamos a estas autoras también, entre ellas Karina Villaseca, que es una investigadora argentina. Podríamos decir dos cosas con respecto a de qué se nutre el
el grupo modernidad-colonialidad, cuáles son sus raíces, ¿no? Es decir, qué elementos, a qué paradigmas, a qué teorías va como búsqueda de fuentes. Y podemos decir también que muchos han comentado que en realidad lo que propone el grupo modernidad-colonialidad ya estaba de algún modo planteado, por ejemplo, entre los autores vinculados a la problemática de la negritud en América Central, por ejemplo, como Aimé Césaire o como Frantz Fanon. El valor de este grupo no es haber inventado las ideas de subalternidad, que ya estaban por supuesto presentes, sino haber hecho determinada sistematización desde un lugar de enunciación particular, ¿no? Y haber hecho esa sistematización supone haber reunido y haberse apropiado de distintas teorías. Lo dice aquí en esta cita que tenemos en pantalla Arturo Escobar. El grupo, estoy citando, de modernidad-colonialidad, ha encontrado inspiración en un amplio número de fuentes, desde las teorías críticas europeas y norteamericanas de la modernidad hasta el grupo surasiático de estudios subalternos, la teoría feminista chicana, la teoría postcolonial y la filosofía africana. Asimismo, muchos de sus miembros han operado en una perspectiva modificada del sistema mundo. Su principal fuerza orientadora, sin embargo, es una reflexión continuada sobre la realidad cultural y política latinoamericana, incluyendo el conocimiento subalternizado de los grupos explotados y oprimidos. Continuamos entonces con esta caracterización del paradigma de la decolonialidad. Bueno, algo que distintos autores dicen muy claramente es que la colonialidad y la modernidad son mutuamente constitutivas. Es decir, cuando hablamos de lo colonial o cuando hablamos de la decolonialidad, nos estamos refiriendo a una intención de poner en cuestión la colonialidad como sistema, como proceso, como sistema que aún hoy impacta sobre las vidas de millones de personas. Pero cuando hablamos de colonialidad, tenemos que tener en cuenta que modernidad y colonialidad tienen una implicación mutua, de tal modo que son constitutivas una de la otra, son dos caras de una misma moneda. Vuelvo a citar a Castro Gómez y Grossfogel. El argumento básico, casi un silogismo, es el siguiente. Si la colonialidad es constitutiva de la modernidad, puesto que la retórica salvacionista de la modernidad presupone ya la lógica opresiva y condenatoria de la colonialidad, esa lógica opresiva produce una energía de descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes reaccionan ante la violencia imperial. Esa energía se traduce en proyectos decoloniales que en última instancia también son constitutivos de la modernidad. La modernidad es una hidra de tres cabezas, aunque solo muestra una, la retórica de salvación y progreso. Y en realidad esta idea de que modernidad y colonialidad van de la mano supone a su vez pensar que la lógica de la modernidad se plantea como una lógica emancipatoria, como una lógica salvacionista, como dicen aquí estos autores, como una lógica que plantea el progreso y el proceso de emancipación de aquellos que son tocados, digamos, por la impronta modernizadora y colonial. Pero en realidad la colonialidad supone una invasión y un avasallamiento y una negación del ser del otro, de la cultura del otro, de la humanidad del otro en muchos casos. Por eso solo muestra la retórica de la salvación y el progreso, pero detrás de esa retórica de salvación y progreso
hay un intento de avasallamiento cuando no de aniquilación, ¿no? Digamos entonces, junto con Enrique Dussel y con Grossfogel, que la colonialidad, mejor dicho, la modernidad plantea, se presupone como emancipatoria, pero en realidad es o tiene una lógica civilizatoria que supone civilizar, entre comillas, en términos de ofrecer la salida de la barbarie a aquellos que se conciben como la otredad. Bueno, y algunas distinciones que también tenemos que hacer cuando planteamos la idea de colonialidad, ¿no? Una distinción necesaria, primordial, es esta diferencia entre colonialismo y colonialidad, ¿no? El colonialismo es un proceso de invasión y de conquista. Hay, como decimos aquí, una imposición material y simbólica, y citamos a Restrepo y Rojas, que tienen un excelente manual de colonial, digamos, por decirlo de alguna manera, y ellos dicen que los aparatos de dominio político y militar se despliegan para garantizar la explotación del trabajo y de las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador. Es decir, la colonialidad, el proceso de colonización, mejor dicho, o el colonialismo, esconde detrás del supuesto beneficio del colonizado la ventaja del colonizador, por supuesto. Prosigo con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué pasa con la colonialidad? La colonialidad involucra mayor complejidad, ¿no? Y pensemos que la colonialidad, aún en nuestros días, pervive, está presente, aunque el colonialismo como proceso de invasión colonial se haya debilitado. ¿A qué se refiere la colonialidad? Bueno, aquí lo caracterizamos también, siguiendo a Restrepo y Rojas, como un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación. Continúan diciendo estos autores, este patrón de poder no solo garantiza la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino también la subalternización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. Bueno, yo pondría mucho el acento sobre esto que dicen Restrepo y Rojas, ¿no? La colonialidad es un patrón de poder que naturaliza jerarquías. Y estas jerarquías no tienen que ver solo con la geopolítica, ¿no? Porque en primera instancia tendemos a pensar los procesos de colonización en términos de invasión geográfico-política. Pero la colonialidad también plantea la naturalización de ciertas jerarquías que son raciales, que son culturales y que son epistémicas. Es decir, se refieren a las etnias, se refieren a las construcciones culturales de los distintos grupos y comunidades, y se refieren a la construcción de conocimientos también. Plantean jerarquías epistémicas en términos de pensar que un determinado cuerpo de conocimientos está por sobre otro. Y por supuesto que este patrón de poder, esta matriz colonial, involucra una permanente desvalorización de eso que se concibe como lo otro, ¿no? Pero el proceso, digamos, el corazón de este proceso, precisamente de dejerarquización, de subalternización, es la naturalización de eso que se piensa como jerárquicamente superior. Y por supuesto, estamos hablando de lo eurocentrado y de la impronta de Occidente. Seguimos con la noción de colonialidad, y la noción de colonialidad se ha ampliado, no solo
estamos frente a la colonialidad del poder, que tal vez es la que aparece de manera más manifiesta, sino que ese modo de jerarquizar, de naturalizar jerarquías y de hacer una distinción entre un nosotros y un los otros, que es la colonialidad, se extiende a la vida cotidiana, incluso a los ámbitos de la cultura, a la construcción de identidades, y afecta de manera muy concreta y muy verificable la existencia, aquí decimos, de seres humanos y no humanos, porque también la naturaleza, y podemos verlo a cada paso, y podemos verlo muy claramente en la actualidad, también la naturaleza está sujeta y es en buena medida víctima de los alcances de la colonialidad, ¿no? Por eso vamos a hablar no solo, como decía antes, de colonialidad del poder, sino que también vamos a hablar de colonialidad del saber en virtud de esas jerarquías epistémicas que se plantean, la colonialidad del género, ¿no? En relación con el predominio de lo masculino, el predominio del varón por sobre la mujer, la colonialidad de la naturaleza, en términos de que para la modernidad, a diferencia de otros planteos, a diferencia de la concepción que tienen los pueblos originarios, por ejemplo, la naturaleza es un elemento del que se puede echar mano y que se puede explotar a placer, digamos, ¿no? Según las necesidades del colonizador. Y por supuesto también hablamos de la colonialidad del ser. ¿A qué nos referimos con la colonialidad del ser? Bueno, nos referimos a que hay determinada jerarquía en cuanto a las características de los sujetos, ¿no? Ser blanco, ser varón, pertenecer a determinado grupo social. Bueno, también la impronta colonial establece en ese terreno determinadas jerarquías. Por supuesto que este despliegue de la colonialidad en los distintos ámbitos de la vida humana y no humana, como dije antes, y en las vidas concretas de los seres humanos y no humanos, supone, como decimos, validar como legítimos una serie de vínculos entre los humanos y el conocimiento, los humanos y el mundo natural, o un determinado tipo de características, ser varón, blanco, europeo, pertenecer al ámbito de la civilización, y deslegitimar otras formas de ser, vivir, existir, construir saberes. Así entonces se despliega la idea de colonialidad. Y vamos avanzando, trazando otra diferencia, que es la diferencia entre descolonización y decolonialidad, ¿no? Citamos nuevamente. Con descolonización se indica un proceso de superación del colonialismo, generalmente asociado a las luchas anticoloniales en el marco de estados concretos. La descolonización se tiende a circunscribir a lo que se ha denominado independencias políticas de las colonias, que para las Américas empieza a finales del 18 y aún no termina. Es decir, pensemos que en América no concluyó todavía el proceso de descolonización. Aquí los autores que citamos nos invitan a pensar en el caso de Puerto Rico o de Martinica, ¿no? Bueno, y en Asia y África se despliega con particular intensidad, dicen, en el siglo XX. La decolonialidad no es lo mismo que descolonización, refiere al proceso que busca trascender históricamente la colonialidad. Supone subvertir el patrón de poder colonial aún luego de que el colonialismo ha sido quebrado. Por lo tanto, pese a que
la descolonización se ha verificado en buena medida, con las excepciones que mencionamos y otras, por supuesto, que nos afectan muy directamente incluso. Pensemos que la decolonialidad tiene que ver con el concepto de colonialidad, con esa matriz colonial que pervive en distintos modos de ser, pensar y vivir. Por lo tanto, la decolonialidad supone poner en cuestión ese patrón de poder colonial, poner en cuestión esa matriz colonial y tratar de reivindicar aquello que históricamente ha sido subalternizado. Bien, y tenemos otro concepto también que es muy importante dentro del paradigma de la decolonialidad, que es la idea de herida colonial. Aquí vamos a apelar a Walter Mignolo, que esboza este concepto. Decimos aquí entonces que los procesos de colonización y la imposición de la colonialidad en sus distintas formas configuran para los pueblos colonizados la herida colonial, haciendo referencia al texto y a los conceptos de Frantz Fanon, ¿no?, que tiene un libro cuyo título es Los condenados de la tierra. Walter Mignolo se refiere a la herida colonial diciendo: los condenados se definen por la herida colonial, y la herida colonial, sea física o psicológica, es una consecuencia del racismo, el discurso hegemónico que pone en cuestión la humanidad de todos los que no pertenecen al mismo locus de enunciación y a la misma geopolítica del conocimiento de quienes crean los parámetros de clasificación y se otorgan a sí mismos el derecho a clasificar. Bueno, fíjense entonces que la herida colonial deriva del racismo, ¿no? Y el racismo es planteado por Mignolo como un discurso hegemónico que directamente cuestiona la humanidad de quienes no pertenecen al mismo lugar de enunciación y geopolítica del conocimiento de quienes tienen el poder de clasificar, ¿no? De quienes crean los parámetros de clasificación. Esto es conocimiento legítimo, esto no lo es, esto es ciencia, esto no lo es, y por lo tanto tienen el derecho a llevar adelante esa clasificación. Bien, y para ir cerrando esta sección, podemos trazar una diferencia entre lo que sería la perspectiva o los estudios postcoloniales y la inflexión decolonial o las perspectivas decoloniales, ¿no? Primera distinción entre colonialidad y colonialismo tiene que ver con que la inflexión decolonial opera dentro, dicen Restrepo y Rojas, del espacio de problematización abierto por la colonialidad, mientras que el de los estudios postcoloniales en el constituido por el colonialismo. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? En realidad, la mirada postcolonial es una crítica intraeuropea a Europa, ¿no? Es decir, nace, si bien nace también de la mano de pensadores que no son necesariamente europeos, sí están educados, formados y trabajan en el ámbito de la Universidad Europea o Norteamericana, pero no hay un cuestionamiento, digamos, de fondo profundo a la colonialidad en términos de plantear una crítica intraeuropea. En segundo lugar, se habla de que las experiencias históricas y los locus o los lugares de enunciación, es decir, desde dónde se habla, son diferentes. El de la inflexión decolonial es la diferencia colonial que se remonta a la colonización de América Latina y el Caribe por las primeras potencias europeas que son España y Portugal. ¿Cuál es el punto de arranque para la mirada decolonial? Precisamente el llamado descubrimiento de América y esas expediciones que en la temprana modernidad o en la primera modernidad
se dan con el objetivo de ejercer la invasión colonial sobre estas tierras. La mirada postcolonial hace un corte mucho después, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX y XX, la mirada postcolonial se refiere sobre todo a los procesos de colonización de Asia y África llevados a cabo por determinados países europeos como Francia, Inglaterra, Alemania, agregaría Holanda, ¿no? En el contexto de ese periodo de la segunda modernidad. Y por último, como dice Mignolo, el pensamiento colonial tiene como parte de su genealogía el postestructuralismo francés, mientras que el pensamiento colonial tiene una genealogía mucho más variada, múltiple, y yo diría hasta cierto punto mestiza en términos de el cruce de distintos planteamientos teóricos y miradas sobre el mundo, más allá de que mientras que la teoría postcolonial es una teoría para comprender determinados fenómenos, el pensamiento colonial no solo es una teoría, sino que también propicia una praxis política. Bien, y ahora, en segundo lugar, para ir acercándonos cada vez más a las pedagogías decoloniales, haciendo una especie de movimiento en espiral que va de lo más general a lo particular, hemos titulado esta segunda sección del giro decolonial Inflexión decolonial, construcción de conocimiento y universidad occidentalizada. El gran presupuesto aquí es que la colonialidad, en tanto matriz gestora, ¿no?, de poder, afectó, no desde ahora, sino a través de la historia, la construcción y la validación de conocimiento. Por lo tanto, nos sirve como para pensar, o mejor dicho, nos sirven como para pensar las construcciones epistémicas con las que estamos familiarizados, dos ideas que creo que son muy productivas a la hora de plantear estas cosas. Por un lado, la idea de conocimiento situado, que es una idea que plantea Restrepo en uno de sus artículos. La idea de conocimiento situado supone reconocer que el conocimiento no es neutro, no es imparcial ni objetivo, sino que está atravesado por determinados sesgos que son históricos, que son socioculturales, que son institucionales, etcétera, ¿no? Fíjense que Restrepo dice que es necesario, aquí cito, un redibujamiento de las genealogías eurocentradas e intraeuropeas de la modernidad, la ciencia, la subjetividad, el ciudadano, la nación o el Estado. Este redibujamiento problematiza el imaginario de Europa como la cuna exclusiva donde se originaron y desarrollaron las instituciones y modalidades de conocimiento y subjetividad modernas, que solo posteriormente fueron trasplantadas a la fuera de Europa, es decir, a las colonias. Bien, fíjense que la idea de Europa, la idea de conocimiento situado, nos permite poner en cuestión la idea de Europa como cuna de las instituciones, del conocimiento, de la subjetividad moderna, de los saberes que consideramos trascendentes. Y por otro lado, vamos a citar a Ramón Grossfogel en un artículo de 2013 que habla de que esta legitimación de un conocimiento particular, que implica, por supuesto, la deslegitimación de otros tipos de conocimiento, se ha producido gracias a 4 procesos que aparentemente están desconectados, pero que en realidad están absolutamente vinculados, y que él llama los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Fíjense que si hablamos de genocidios epistemicidios,
estamos hablando de la aniquilación de seres humanos y al mismo tiempo la aniquilación de cuerpos de conocimiento vinculados, ¿no? A esos seres humanos. Esta tarea sistemática de eliminación de seres y de saberes se llevó a cabo en distintos ámbitos. Brotfogel menciona la expulsión y los ataques a la población judía y musulmana de Al-Ándalus, que significó también la destrucción de las grandes bibliotecas musulmanas, por ejemplo, que había en esas comunidades. La aniquilación de los pueblos originarios de América, que también tuvo como correlato la destrucción de su cultura. El rapto y la esclavización de seres humanos africanos, que implicó arrebatarles, digamos, sus raíces, sus identidades, sus modos de vida y ponerlos al servicio de la supuesta civilización. Y la quema de brujas en el continente europeo, ¿no? A diferencia de los libros musulmanes quemados en Al-Ándalus, las brujas, las mujeres europeas, en realidad, tenían el conocimiento ancestral almacenado en sus propios cuerpos, por eso la destrucción de esos cuerpos implicó también la destrucción de ese conocimiento ancestral. Todos estos procesos implican, por un lado, el exterminio de seres humanos y también de los conocimientos vinculados a sus comunidades, a sus naciones y a sus culturas. Bien, y para cerrar esta idea de universidad occidentalizada, vamos a ver que muchos autores, entre ellos Ramón Grossfogel y otros y otras, plantean la institucionalización de la universidad occidentalizada como uno de los grandes logros eurocéntricos, ¿no? Y decimos no occidental, sino occidentalizada, en términos de que esta universidad occidentalizada está presente aún en lugares no occidentales y asume un modo de legitimar el conocimiento y de transmitir el conocimiento en el que son centrales los pensadores, sobre todo varones, de 5 países europeos, y el resto del conocimiento forma parte de lo que no está dentro del canon, digamos, del conocimiento legitimado. Por lo tanto, una de las cuestiones que la inflexión decolonial propone es desarticular esta manera de concebir el conocimiento que es propio de la universidad occidentalizada. Y esto no supone, por supuesto, no contar con el conocimiento ya construido o echar por tierra con siglos y siglos de conocimiento, sino ponerlo en cuestión, hacerlo dialogar con otros saberes, valorizar en paridad otros saberes que no son esos legitimados, ¿no? El conocimiento no se destruye, se pone en diálogo en última instancia. Y leo aquí una cita de Ramón Grossfogel que se refiere a la universidad occidentalizada, planteando que hay una jerarquía epistémica global en el sistema mundial vinculada precisamente al conocimiento y a la universidad como institución occidentalizada que tiene este poder de legitimación. Él dice, esta jerarquía epistémica tiene sus propios discursos, ideología y marco institucional. El eurocentrismo es el discurso, ideología global de la jerarquía epistémica. El eurocentrismo como perspectiva epistémica privilegia los conocimientos, memorias e historias de los colonizadores masculinos occidentalizados de todo el mundo. Esta epistemología está institucionalmente globalizada en todo el mundo a través de la universidad occidentalizada. La universidad occidentalizada está organizada en torno a un canon de pensamiento que es a la vez occidental y masculino. Casi todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, con muy pocas excepciones, privilegian en su canon de pensamiento
a los pensadores occidentales masculinos. Ni siquiera las mujeres occidentales están incluidas en el canon, mientras que los hombres y mujeres no occidentales están excluidos de él. No se trata de una cuestión de representación o reconocimiento, sino más bien de cómo las universidades occidentales son provinciales en su alcance, mientras que pretenden ser válidas para toda la humanidad, más allá del tiempo y el espacio, es decir, mientras pretenden ser universales. Bien, fíjense en esta paradoja que señala Grossfogel hacia el final. En realidad, el recorte de ese canon tan restringido las hace provinciales, ¿no? Y esto choca contradictoriamente con la pretensión de validez universal. Recordemos además que la idea de universal habla de una sola dirección, universus, ¿no? Una sola dirección. Bueno, la propuesta de Colonial, en términos de revisar la universidad occidentalizada, implica adentrarse en la pluriversidad, ¿no? En la diversidad epistémica, y como dije antes, no echar por tierra el conocimiento construido, porque el conocimiento no se destruye y no se niega, sino hacerlo dialogar con otras miradas y otros saberes construidos de otros modos y construidos desde otros lugares de enunciación. Esta es entonces la propuesta de la inflexión decolonial en relación con las distintas epístemes. Bien, vamos entonces a pasar ahora a las pedagogías decoloniales. ¿Estás ahí, Viviana? Estás muteada. Bueno, como habrán visto, el trabajo tiene un gran contenido teórico. Tratamos de resumir lo más brevemente posible todo este marco teórico, ¿no? De qué es lo decolonial, de dónde viene. Y la pregunta nuestra es, en relación con nuestra profesión, bueno, ¿qué son las pedagogías decoloniales? Digamos, ¿de qué manera conectamos o relacionamos esta teoría, este marco teórico con nuestra propia práctica, ¿no? Docente. Bueno, después comento esto y después leo algo que dice Araceli. Como decía recién Gabriela, las pedagogías decoloniales se van a construir como una alternativa frente a cualquier intención de universalismo. La idea no es reemplazar un modelo por otro, sino que vamos a hablar de una coexistencia y de una, digamos, de una amplitud donde no va a primar ninguna hegemonía, ¿sí? Su propósito, dice, al tiempo de impugnar las líneas de conocimiento y acción de la lógica civilizatoria. Cuando hablamos de lógica civilizatoria, es lo que Ramón Grossfogel llama una civilización de muerte, ¿no? Una civilización que separa la naturaleza del ser humano. Gabriel hablaba de seres humanos y seres no humanos, pero en las pedagogías decoloniales la idea es que estos convivan. Por eso lo que proponemos, lo que se propone, digamos, en las pedagogías decoloniales es propiciar el andamiaje de una concepción de la vida y de la realidad sustentada justamente en visiones que suelen estar subalternizadas, ¿no? Que son vistas como disminuidas o con menor valor. Estas reivindicaciones, por supuesto, acá tenemos muy en cuenta los términos de red, los términos de tejido, porque son reivindicaciones que se van a ir entretejiendo para restaurar genealogías de conocimiento que han sido negadas. Y armar justamente dispositivos que las habiliten, ¿no? En ese campo de diversidad epistémica, ciertas texturas contradiscursivas que funcionen como nodos de reflexión y de acción. De alguna manera, lo que proponen las pedagogías decoloniales es una suerte de contracara de lo que Gabriela mencionaba, trabajado por Grossfogel, de los 4 genocidios epistemicidios, ¿no? La idea es recuperar o contraponerse a estos genocidios, rescatando justamente
aquellos conocimientos, aquellos saberes que fueron quedando relegados. Nos invitan además también las pedagogías decoloniales a repensar la enseñanza y las didácticas específicas, en nuestro caso la didáctica de la literatura, desde nuevos lugares que justamente propician la diversidad de conocimiento, la diversidad epistémica, y que no funden, como decía anteriormente, ni nuevas centralidades ni nuevas hegemonías. Hay una investigadora muy importante en esta línea llamada Catherine Walsh, que dice lo siguiente, y la cito, respecto de las pedagogías decoloniales. Ella dice: son prácticas que abren caminos y condiciones radicalmente otros, de pensamiento, reinsurgimiento, levantamiento y edificación. Prácticas entendidas pedagógicamente, prácticas como pedagogías que a la vez hacen cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presentes, desenganchándose de ella. Pedagogías que animan el pensar desde y con las genealogías, racionalidades, conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y de vivir distintos. Las pedagogías en este sentido son las prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto en la resistencia y la oposición como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la reexistencia y la rehumanización. Bien, un poco Catherine Walsh lo que hace en esta cita es resumir. Me parece muy interesante esta idea de la pedagogía como una práctica, ¿no? Creo que es algo importante. La pedagogía no es vista solamente como una teoría, sino que como una práctica específica y abierta justamente a todas estas opciones, ¿no? Una pedagogía, por eso hablamos de pedagogías decoloniales, así en plural, ¿no? No en singular, porque la idea no es centrarse en un único modelo, sino en una apertura. Dice Graciela Baum que las pedagogías decoloniales también pueden ser pensadas como un camino y un quehacer liberador y constructivo. Dice, y la cito, nos enunciamos desde un pedagogizar y no desde una pedagogía, ¿no? Acá hace esa distinción entre pedagogizar y pedagogía, porque nuestra concepción de espacio de pensamiento no se plantea desde la clausura del rigor científico. Este se encuentra mayormente consensuado y legitimado por cuerpos institucionales, académicos de conocimiento, de poder, que caracterizan a las disciplinas en tanto campos de conocimiento y poder, con bordes bastante bien delimitados según lógicas occidentales, masculinas, blancas, judeocristianas y grecolatinas. Pedagogizar implica verbalidad, dinamismo y apertura. Bien, un poco esto lo que retoma es todo ese marco teórico del que habló Gabriela antes, ¿no? De qué es lo que está legitimado y qué es lo que está consensuado por la razón occidental y cómo estas pedagogías vienen a deconstruir esa visión de mundo. Ahora, podemos preguntarnos entonces, a partir de estas ideas respecto de las pedagogías decoloniales, ¿qué sucede con la didáctica de la literatura? Y acá tenemos sobre todo más preguntas que respuestas, ¿no? Por un lado, lo que podemos repensar es el canon, ¿no? ¿Cuál es el canon? ¿Cómo podríamos pensar en un canon tanto literario como escolar, ya que nosotros también trabajamos en escuelas? Que sea coherente, ¿no? Con estas miradas decoloniales, o sea, que haya coherencia entre este planteo, ¿no? Por ahí dice que es decolonial, pero de qué manera lleva esto a la práctica efectiva en el aula, ¿no? Gabriel había señalado cuando hablaba de autores y autoras de la perspectiva decolonial, justamente no son solo autores hombres, ¿no? Esta idea de que hay muchas mujeres también que están produciendo teoría desde las perspectivas decoloniales. Y voy a hablar específicamente del caso de la literatura argentina, perdón, no de la literatura argentina, sino de la enseñanza de la literatura en las escuelas secundarias. Si bien es cierto que se ha trascendido el eje hispanista, ya no se enseña más como se enseñaba antes, literatura española en un primer lugar y después latinoamericana o argentina. Sin embargo,
la inclusión de las selecciones canónicas de sujetos racializados, el reconocimiento de las producciones culturales de pueblos originarios, la explotación de manifestaciones estéticas de afrodescendientes o sencillamente la presencia de autores o autores en esos corpora, todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Si uno mira los programas, no sé si algunos de ustedes, después vamos a charlar, son docentes tanto de escuela secundaria como de universidad, en los programas en los que se enseña literatura, es difícil encontrar producciones de autores de pueblos originarios, autoras, de afrodescendientes, ¿no? Digamos, la idea es, bueno, hay que replantearse el canon desde una postura, de una perspectiva decolonial, ¿no? Esto es algo como básico. Por otro lado, si nosotros pensamos, y esto también es otra pregunta que nos hacemos, si pensamos a la literatura en la encrucijada, digamos, espacio-temporal en la que nos encontramos, tenemos que también preguntarnos si es legítimo, ¿no?, trasladar, hacer una transposición de producciones que no son parte de lo que entendemos como cultura occidental, ¿no? O sea, dice la Filmina, ¿qué dislocaciones hacemos al referirnos a la producción cultural del mundo precolonial, ¿no? Local, caribeño, americano o de Abya Yala, como literatura, digamos? ¿Y cuál es la validez de estas transposiciones? ¿Por qué? Porque desde la cultura occidental hacemos una clara separación entre el ser humano y el ser no humano, ¿no? O entre la naturaleza y el hombre. Pero nos encontramos con culturas de los pueblos originarios donde no existe tal separación. Entonces, ¿cómo los leemos? ¿Desde dónde leemos esos textos? Otro tema también a discutir es el del concepto de Estado-Nación, ¿no? Que como categoría moderna y colonial ha sido, durante por lo menos 2 siglos, la variable de clasificación de la literatura, y lo es aún hoy. Y hay una serie de exclusiones, ¿no?, dentro de este modelo de literatura-nación, ¿no? Porque ese esquema propicia, digamos, que nos vuelven a hacer que nos cuestionemos, porque las preguntas que nos surgen son cómo se incluyen esas producciones que se han dado por fuera del Estado-Nación, podemos considerarlas como literatura nacional, ¿no? A esos, digamos, esos productos culturales de los distintos habitantes que poblaron estas tierras. Nos podemos preguntar si las producciones de estos pueblos y que las incluyamos dentro de una literatura-nación no puede sonar como una suerte de imposición, ¿no?, de pertenencia nacional, que, bueno, puede hasta ser considerado como algo violento. Hay otros conceptos que creemos que no son interesantes para trabajar, y son los conceptos de mapas literarios y mapas de región. Muchas veces los mapas literarios o los mapas regionales, digamos, no se superponen de manera idéntica a los mapas políticos, ¿no? Y nos parece que son conceptos interesantes a la hora justamente de pensar esos marcos como para trascender, ¿no?, las cuestiones políticas y geográficas de las naciones. ¿Por qué? Porque nos permiten, digamos, resituar la idea de nación como apertura hacia una pluralidad, ¿no?, de comunidades, de etnias, de grupos. Ustedes saben que, por ejemplo, un país como Bolivia es un estado plurinacional, ¿no? Entonces uno podría preguntarse qué pasa ahí con la literatura. La literatura entonces es plurinacional, entonces el concepto de nación ya es distinto y ahí entran en juego estos mapas regionales, ¿no?, de los que estamos hablando. Por otro lado, en la literatura latinoamericana, puede pensarse también en la literatura latinoamericana el problema del racismo, ¿no?, como una lectura, digamos, de lo decolonial, que lo conciba ya no como un prejuicio de un individuo o de un grupo, sino más bien como un producto social e institucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde la perspectiva colonial, que el concepto de racismo, el que habla Grosfogue, el que habla Fanon, son conceptos donde hay un otro racializado que es considerado
subhumano o es considerado no humano. Por lo tanto, estos mapas y estos conceptos y estas ideas y presupuestos y preguntas que nos estamos haciendo creo que son interesantes a la hora de pensar nuestra área de literatura y la pedagogía y la didáctica de la literatura en relación con las perspectivas decoloniales. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá aparece la bibliografía que estuvimos utilizando. Abrimos el juego a quien quiera hacer alguna consulta, algún comentario. Acá Celeste. Bueno, en principio agradecerles porque es muy interesante el recorrido en general que están planteando desde el presupuesto teórico, que desde luego involucra mucho la mirada desde la literatura latinoamericana, y el análisis en general de la enseñanza de la literatura. Bueno, y creo que acá hay varios estudiantes, como decía Gabriela al comienzo del CCC de Letras, con el que creo acordamos todos que el espacio en sí mismo, ¿no?, de la literatura, de las literaturas latinoamericanas, sigue siendo un espacio muy restringido en la formación docente en principio, ni que hablar luego de lo que es el espacio de la educación secundaria, ¿no? A lo que voy con esto es que no solamente desde el análisis del canon, del corpus, de las inclusiones o de las exclusiones, etcétera, sino en sí mismo del espacio que tiene en la formación docente, al menos en la formación docente superior, bueno, generalmente en algunos terciarios, etcétera. Nada, esto digo, me parece que también ya desde un primer comienzo es adentrarse en las literaturas latinoamericanas suele ser también ese doble desafío porque como espacios formativos no es es una literatura muy, no sé hasta qué punto muy leída, a eso es a lo que apunto. Así que me parece que todavía sigue intentando ganarse un lugar. Era un breve comentario que quería hacer a propósito de lo que estaba justamente hablando Viviana. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Conocían Perdón, las yo me perspectivas tuve que decoloniales? ¿Las habían trabajado? porque... Hola, hola, ¿me escuchás, Vi? Sí, te escucho. Ahora no. No te escucho. Le voy a avisar que no se escucha. A ver. No se escucha, Gaby. Bueno, Gabriel tuvo que salir y entrar porque no tiene algún problema con el audio, parece. Gaby, ¿nos escuchás? No, no se escucha. Bueno, seguimos un poquito hablando mientras Gabriela trata de resolver el problema del micrófono. Les preguntaba si tenían ya conocimiento de este marco teórico, si lo habían trabajado. Yo en mis clases lo trabajo, así que lo que bueno, mis alumnos sí, pero no sé el resto. Cuéntame un poquito.
Me decían que hay muchos estudiantes del CCC, así que hay alguno que se anime a hablar. Lucila. Lucila está en el trabajo, así que no puede hablar, pero dice por el chat que sí, que lo trabajó y que lo ha disfrutado. Yo creo que es otra manera de ver y de encarar la literatura, aunque uno trabaje del mismo canon. En teoría literaria, dice Lucila que lo trabajó. Es interesante que uno haga como una revisión, por un lado, de su propia trayectoria, ¿no? De su propia formación, tanto en la escuela secundaria como en la universidad, respecto a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué autores trabajó? Si se trabajaron con autores, con qué marcos teóricos, si se trabajó con autoras, si se trabajó con alguno de estos conceptos o no. A mí me parece que es otra forma de mirar la literatura que es muy interesante porque nos ubica en un lugar de construcción, ¿no? Y no simplemente de asimilación de algo ya dado por otros. Cristina Basari dice que no tiene micrófono, que está a punto de entrar a un examen, pero que nos agradece porque enriquece su carrera. A ver, Rubén. A ver si te... Bueno, buenas tardes. ¿Cómo Ahí te andan? escuché. Muchas gracias por la exposición. Digamos, un apunte en relación con lo que trabajaron y con esto último. La idea, incluso la idea de canon, ¿no? Digo, el canon, si esto es posible, el canon personal en cuanto a cuando nos paramos enfrente de una clase, de un grupo de gente a la que estamos acercándole determinados textos y no otros, digamos, el recorte ese, atravesado por esta perspectiva, me parece que tiene un montón para sumar, ¿no? En cuanto a lo que elegimos en digamos, en este pasaje o como quienes estamos facilitando, acercándole diversos textos, autores, autoras, de distintos lugares, y esto me parece que genera una apertura interesante para digo, uno mismo indagar en lo que acerca, ¿no? En lo que cuando, no sé, por ejemplo, planifica o cuando arma una clase o cuando piensa un recorrido, un recorte, la misma idea ese de canon, que bueno, es una contradicción en sí misma, digo, la idea de canon no es personal, pero digo, esta cuestión que se vuelve interesante para repensar ese rol, ¿no? El rol de quién está al frente de una clase. Me parece un enfoque que enriquece esa posibilidad y ese, digamos, como decía, ese rol, ¿no? Tengo voz nuevamente. Bien, muy bien. No sé, hoy la tecnología está muy loca, mucho más que de costumbre, porque nos han pasado cosas muy raras, muy raras. Sí, coincido con Rubén, creo que, digamos, plantearnos las perspectivas decoloniales como, yo no diría como un insumo más ni como un marco teórico, sino como un modo de entender lo que consideramos literatura, ¿no? Nos cambia la perspectiva y nos cambia las decisiones también que tomamos desde el punto de vista didáctico. Y una cosa que antes de todo este corte de tener que salir, entrar y todo esto que me pasó que por la cabeza es que realmente creo que estos 4 problemas que planteamos tienen que ver también con la idea
de que hasta nuestro propio concepto de qué es literatura es un concepto eurocentrado y occidentalizado, ¿no? Porque lo que para nosotros es literatura, para determinadas comunidades puede ser una parte integral de la vida, que no se vincule específicamente con un producto institucionalizado como lo literario, por ejemplo, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos cuando pensamos, por ejemplo, las producciones de las comunidades de los pueblos originarios en América o en cualquier otro lugar del globo, ¿no? Hablo desde América porque es lo que más conozco. Había un comentario, Cele levantó la mano, pero también había un comentario que Hay dos comentarios que no porque el de Cristina Basari leí solo una parte. Cristina Basari dice, hola, no tengo micrófono, estoy a punto de entrar a un examen, les agradezco. Sí, Enriquece bueno, mi carrera éxitos. como docente futura y estoy en la línea, ya que estoy en la carrera de lengua y literatura, gracias mil. Y Sandra González dice, yo hice el profesorado no hace mucho y conozco el marco, coincido con el compañero en que debemos repensar nuestro propio recorrido. Sí, perfecto. Sí, sí. Celeste, ¿querías decir algo? Sí, a propósito de lo que estaba diciendo Gabriela, hay una enorme diferencia en todo el continente de los espacios, ¿no? De estudio y de formación. Uno de los países que tiene tal vez más desarrollado los estudios de los pueblos originarios en relación a la formación, ¿no? De esas literaturas orales, ¿no? Que es una enorme discusión si es literatura o no, digamos, si se siguen rigiendo, discusión para la academia como la universidad como una academia, pero no para los pueblos, ¿no? Es México, ¿no? México, Guatemala, de hecho tienen muchísimos centros de estudios y de formación de lenguas náhuatl y todo lo que implica el desarmar la multiplicidad de lenguas, por ejemplo, ¿no? Y de tradiciones y de literaturas en el contexto de la oralidad que, digamos, seguimos en algún punto nosotros cuestionando si es literatura, ¿no? Digamos, con principios que son hasta obsoletos, ¿no? Y todo eso se va perdiendo, sigue pasando el tiempo y al no haber inversión y al no haber profundización por una discusión que termina siendo de este estilo y de este orden, ¿no? En el caso de Argentina tal vez me parece uno de los lugares más preocupantes porque es muy difícil acceder a estos estudios. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las comunidades y con los centros de Academia Maya de Guatemala, de México, incluso en los Estados Unidos, ¿no? Donde las naciones tienen muy bien planteados sus resguardos, ¿no? Para la literatura, pero digo, nosotros en este caso, y veo por ejemplo el caso de Argentina, quedamos tan atrás en este posicionamiento, digamos, creo que nos apegamos tanto a la rigidez del concepto de universidad como mencionaba Gabriela, que sigue pasando el tiempo y seguimos perdiendo tanto, porque se pierde, ¿no? Digamos, si no es puesto en escrito y en discusión, se termina perdiendo. Nada, pero digo, hay otros lugares, por suerte, en América, que no se metieron en esa discusión o que le darán menos importancia. Cele, ahí creo que vos aportaste un concepto clave cuando dijiste las naciones, ¿no? Esto de entender a las distintas comunidades como naciones, y a veces pareciera que desde aquí tenemos cierto temor a la diversidad, cuando en realidad la diversidad es constitutiva de cualquier entorno comunitario, ¿no? Y esta memoria de las naciones y esta conservación del patrimonio de las naciones dentro de las fronteras de un Estado, ¿no? Pero entendiendo que las naciones pueden ser diversas dentro de un Estado, o como en el caso que mencionaba Viviana Re de la República de Bolivia como Estado plurinacional, me parece que es sustancial para entender desde otro lugar la producción cultural en líneas generales, ¿no? Tanto la literatura como cualquier otra producción cultural. No quiero decir producción estética porque digamos, sería por ahí un concepto
hiperoccidentalizado, ¿no? La producción cultural, digamos, en términos generales. Me parece que ese concepto es clave. Pienso también en la cuestión de la lengua, no hablamos de literatura, pero bueno, la lengua no puede quedar fuera, y que el único país que es bilingüe, ¿no? Es Paraguay, digamos, ¿no? Bilingüe de manera oficial, y eso le da un lugar al guaraní que es distinto del que tiene en algunas de las provincias del norte, digamos, de la Argentina, ¿no? Sí, pero mira, aún así, en otra investigación de otra universidad, en la Universidad de Lomas, tuvimos oportunidad de trabajar con una universidad del Paraguay, y aún así en el reconocimiento, a pesar del marco normativo legal del reconocimiento del guaraní, la literatura sigue siendo principalmente en lengua española. Mira. Y hay muy poco ingreso en lengua guaraní de textos. Digamos, hay como una disociación de lo que pasa en las aulas. Recién ahora comienza a haber historietas, nos contaban esas investigadoras de la Universidad Iberoamericana del Paraguay, y recién ahora comienza a ganar un determinado espacio, digamos. Claro. Digamos, sigue siendo un campo bastante polémico en Paraguay. Mira, no sabía eso. Leo Soloburen dice, es cierto que en el nivel secundario se modificaron ciertas cuestiones, pero todavía el diseño curricular vigente para literatura reproduce un canon occidental e insta a privilegiar autores y obras literarias españolas, por ejemplo, sin especificar sobre qué o quiénes. Es muy enriquecedor replantearnos desde el rol docente si reproducimos esa discursividad o si la problematizamos. Bueno, gracias, Leo. Bueno, creo que el canon hispanista tiene una raigambre tan fuerte que todavía no ha sido del todo desterrado, ¿no? No digo para no leer textos vinculados a ese canon, sino para no hacer de él el foco central en nuestras prácticas, ¿no? Porque pensemos que el otro día estaba revisando unas notas y estaba pensando en el programa de 1884 de Calixto Oyuela, ¿no? Que es un programa basado en textos, no digo hispanistas ya, hispánicos, ¿no? Es decir, ibéricos, porque Calixto Oyuela en 1884 pensaba que en el terreno de la literatura en América Latina todo estaba en pañales, digamos, es decir, todo estaba por construir. Esto lo pensaba Calixto Oyuela en 1884, o sea, no era en 1810, cuando todavía no había conato de independencia. Y pensemos también que el canon hispanista cumplió una función modélica con respecto a la lengua frente a la ola inmigratoria, ¿no? Es decir, de la mano del normalismo, de la mano de aquellos que no querían que se instalara de alguna manera y aquí pongo comillas, el cocoliche que traían los inmigrantes. La literatura española ofició de modelo de lengua. Entonces también preguntarnos cuál es el sentido de esa permanencia hoy en día cuando tenemos otra idea de lo que es la lengua y otra idea de lo que es la literatura también, ¿no? También la literatura de la generación del 80, en el caso de la literatura argentina, ofició como barrera frente a la llegada de la inmigración, ¿no? Construyendo personajes totalmente negativos, despreciables, etcétera. Sí, bueno, estamos pensando en la misma novela, ¿no? Sí, en La sangre de Cambaceres. De Eugenio Cambaceres. Bueno, me parece que estamos monopolizando el diálogo, Viviana. Sí. No sé si hay alguna. No sé si ya hablamos nosotras. No sé si hay alguna otra pregunta, opinión, comentario. Bueno, parece que no. Cuesta a veces salirse de todas estas cuestiones, ¿no? Porque nosotros estamos atravesados
por este pensamiento o sea, tan colonialista. Y bueno, como que es difícil, inclusive hasta Dussel también lo decía, que él mismo se encontraba muchas veces repitiendo un poco ¿no? Esto que viene con la educación que nos formó durante toda la vida, ¿no? Entonces, Sí. como que cuesta bastante salirse de eso y bueno, poder abrirse a repensarlo de una forma de colonial. Eso es como complicado a veces, porque lo tenemos tan internalizado algunos conceptos que, bueno, que es complicado. Ese es el éxito, ¿no? De la colonialidad, el naturalizar. Claro, Eh, sí. Sin duda, Gabriela. A ver, acá hay un comentario de Sandra González que nos está acompañando. A ver, no lo puedo ver. En mi chat está un poco retrasado. No sé, Viviana, si vos lo podés ver. Ahí A está. ver si lo puedo ver. Sí, ya está. Sin ir más lejos, en literatura argentina el canon sugiere autores masculinos en mayor porcentaje, sí es verdad. En nosotros está trabajar con autoras mujeres, autores regionales, escritores de pueblos originarios, que pueden enseñarnos cuestiones como el cuidado de la tierra, etcétera. Sí, sí, perfecto, sí, tal cual. Piensen que estamos hablando de perspectivas decoloniales y todavía reconocemos una deuda en la inclusión de autoras. O sea, que es como, digamos, lo más notorio y señero que tendríamos que ver en los corpora de textos y en el canon, ya sea occidental, escolar o el que fuere, ¿no? Autoras y críticas literarias, ¿no? También. Ese señalamiento está muy bien. ¿Cuántas críticas literarias leemos en nuestra formación? ¿Cuánta teoría a cargo de mujeres aparece en los programas de estudio que transitamos, ¿no? Realmente esa también es una muy buena pregunta para hacerse. Para hacerse como estudiante, porque entiendo que todos nosotros somos estudiantes permanentemente, pero también para hacernos como docentes, ¿no? Cuando estamos pensando en nuestros programas, sin duda. Bueno, si no hay otro comentario, podemos ir cerrando, ¿les parece? No sé, ¿qué opinas, Viviana? Sí, sí, me parece que sí. Antes de cerrar, no pude pasar la última parte de las diapositivas, ahí estaba la bibliografía, pero también quisiera repetir que todo esto que estamos reflexionando, lo estamos reflexionando como parte de un proyecto de investigación que es literatura comparada, literatura mundial y perspectivas decoloniales, indagaciones para la construcción de un diccionario de conceptos clave. Yo dirijo ese proyecto, Viviana es codirectora, pero quisiera hacer una mención de todos aquellos y aquellas que son parte de ese proyecto, ¿no? Así que me gustaría mencionar a los investigadores por orden alfabético estricto. Mariana Camilo de Oliveira, Enzo Diolaiti, Rubén Guerrero, Martina Guevara, Hernán Huguet, María Celeste Martínez, Giselle Rodas, Martín Rodríguez Baigorria y como estudiantes nos acompañan Dolores Musari y Silvia Polone. Parece válido mencionar a todos los que están trabajando con nosotros, que son, bueno, parte de un equipo al que respetamos y entendemos que todos son y todas son profesionales de primera línea que nos están acompañando. Así que también un agradecimiento para el equipo que está transitando en algunos casos desde hace mayor cantidad de tiempo, en otros casos con nuevas incorporaciones o más recientes incorporaciones, está transitando con nosotros este camino de lo decolonial. Así que bueno, nos despedimos con esto, Viviana, ¿te parece? Sí, sí. Gracias a todos y todas por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado la presentación. Y bueno,
en breve podrán verla por YouTube y recibirán, entendemos, sus certificados de asistencia. Así que muchas gracias y esperamos vernos próximamente. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.